arrepentimiento. Tiene dos formas de ver. En el Antiguo Testamento tiene la idea de darse la vuelta. Y en el Nuevo Testamento la palabra tiene la idea de un casamiento. Vamos a hablar un poquito del arrepentimiento. ¿Qué es este asunto de arrepentimiento y por qué vamos a hablar acerca de él? La primera cosa que vamos a decir es que hay 7 razones por las cuales tenemos que hablar del arrepentimiento. 7 razones. Número 1, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. ¿Ve? Y dice en Mateo capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Qué dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Jesús como quien iba a venir como el rey. Entonces, Juan predicaba el arrepentimiento. Y también tenemos que nuestro Señor, que es Jesús, cuando inició su ministerio, inicia predicando el arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Otra vez? Arrepentíos. Entonces Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Jesús predicaba el arrepentimiento. Jesús mandó a sus discípulos a predicar el arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12, y saliendo predicaba, dice, a los hombres que se arrepintiesen. Predicaban el arrepentimiento. Número 4, en la gran comisión que Dios da, la gran orden que Dios da entonces en Lucas 24, dice, y le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, ya estaba preparado por Dios. El que se predicara en su nombre, el arrepentimiento y el perdón. Entonces, cuando hablamos de Cristo y hablamos de la Biblia y hablamos del cristiano, tenemos que entender esto es vital. El arrepentirse, el cambiar de pensamiento. Los apóstoles, porque es diferente a los discípulos y es diferente a los apóstoles. Cuando usted llega a la Biblia se da cuenta que Jesús tenía muchos discípulos, pero tenía solamente 12 apóstoles. A los apóstoles también se les mandó a predicar. Mire lo que pasa en Hechos 20. Testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 6. El mandato de Dios a todos los hombres. ¿Qué es lo que Dios manda a todos los hombres? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de la ignorancia, este tiempo de la ignorancia es el Antiguo Testamento, donde la gente solo veía figuras, veía formas, pero no entendía qué significaba. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, que es la revelación máxima de Dios, y entonces se acaba la ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos esta ignorancia, ahora manda, ahora ya en Cristo, un Cristo resucitado, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Francia, manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda? Que se arrepientan. El arrepentimiento es parte entonces de la predicación básica. Mire lo que dice Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque vamos a aprender que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no se puede entrar al cielo. Entonces, sino que procedan todos. El deseo de Dios es que todos sean salvos, pero no todos quieren arrepentirse. No todos quieren cambiar su forma de pensar hacia Dios y hacia el pecado. Y número 7, creo que es la más difícil de todas. ¿Por qué hay que predicar el arrepentimiento? Por la perdición eterna. ¿Ve? Os digo,
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿quiénes son los que perecen? Los que no se arrepienten. Es sencillo. Yo no necesito una maestría, un doctorado en Biblia para poder entender las cosas básicas. Y entonces dice que aquellos personajes, aquellos dichosos, dice, sobre los cuales cayó la torre de Siloé, está hablando de algo que pasó en el Antiguo Testamento y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres a los que no les cayó la torre en Jerusalén? Os digo, dice, antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es vital, es fundamental. Entonces, para poder conocer a Dios, para poder experimentar a Dios, para poder tener el perdón de los pecados. Y aquí empezamos entonces en nuestra predicación. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento bíblico tiene tres implicaciones, tres cosas. Uno, un cambio de pensamiento, tiene un cambio de sentimiento y un cambio de propósito. Para esto entonces quiero que usted piense en tres cosas. Cuando usted hable de arrepentimiento o si usted quiere saber si realmente se ha arrepentido, tiene que pensar en tres cosas. Número uno, pensamiento. Número dos, sentimiento. Y número tres, propósito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pensamiento, sentimiento, propósito. Entonces, cuando usted se arrepiente, empiezan a suceder cosas, no por usted, sino por el poder de Dios en su vida. Un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y un cambio de propósito. Comencemos hablando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento, dice Mateo 21. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía dos hijos, esta es una parábola. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondió y dijo, no quiero. Pero después lo pensó, se arrepintió de haber dicho no y fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él le dijo, sí voy a ir. Pero no fue. Entonces el Señor hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos le dijeron, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las prostitutas, las rameras, van delante de vosotros al reino de los cielos. Es más probable que ellos entren al cielo que ustedes los fariseos. Que ustedes los que piensan, pero nunca se han arrepentido. Ustedes que saben de la ley, pero nunca se han arrepentido. Porque nunca han tenido un cambio de y un cambio de. Entonces dice el Señor en la parábola, porque vino a vosotros Juan, camino de justicia, o hablando de lo recto, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras, estos dos eran un grupo de personas no queridas, no de buen testimonio, pero eran capaces de creer. Los publicanos y las rameras creyeron. Vosotros viendo esto, no os, ¿qué? Arrepentís. Después, para creerle. Entonces, cuando usted dice, yo necesito entender qué es el arrepentimiento para estar en comunión con Dios. Porque hoy ya no se predica el arrepentimiento. La gente, usted le pregunta y no sabe eso, no sabe qué es, con qué se come, ¿verdad? Porque no se habla del arrepentimiento porque no es parte de la predicación del día de hoy. Hoy se habla de la prosperidad, se habla de lo bueno, pero nunca se habla de lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Y por eso muchos morirán y resucitarán en un lugar donde no hubiesen querido estar. Porque no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Isaías 64 dice, si bien todos nosotros, ¿qué dice? ¿Quién involucra aquí? A todos nos involucra.
La palabra de Dios agarra a todo el mundo, a toda persona, en cualquier parte y en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia, dice. Todos nosotros somos como, ¿somos qué? Ah, no, eso no se predica hoy. Hoy es que usted es valiente, que usted puede, que... No, ¿qué dice la Biblia? ¿Somos qué? No lo digo yo. Ahora, llegar a decir sí es cierto, es cuando yo entiendo el arrepentimiento. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Como suciedad, todas nuestras, las justicias o la justicia es lo que yo hago, cómo yo vivo, cómo yo me conduzco. ¿Verdad? ¿Soy justo o soy injusto? ¿Soy creyente o soy incrédulo? ¿Ve? En la vida cristiana no hay personas como, o una situación como una mujer medio embarazada. ¿Usted ha conocido a una mujer medio embarazada? O está o no está. Y con Dios es igual. O usted es salvo o usted no es salvo. No importa lo demás. Usted tiene que saber que entiende esta situación. ¿Cómo se vive en justicia? Entonces dice, todas nuestras justicias, todas nuestras obras, todo lo que hacemos, ¿cómo son? Como trapos, como trapos. Por eso la salvación no es por las obras de los hombres, porque las obras de los hombres son ¿qué? Inmundicia. Y sigue diciendo. Y caímos todos, dice, nosotros como la hoja, sin peso. Nuestras maldades nos lleva, dice, como se lleva la hoja el viento. No tenemos sentido, no tenemos valor. Entonces dice la Escritura, tienes que entender, así somos nosotros, así somos. Y entonces dice más adelante, en el versículo 23, de Romanos 3:23, por cuanto, ¿qué dice? ¿Quiénes pecaron? Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, entonces todos están ¿qué? Ahora, para acercarme a la gloria de Dios, tengo que entender qué es el arrepentimiento. Tengo que vivir en una actitud de arrepentimiento. Y más adelante vamos a estar aprendiendo esta situación. Dice Romanos 3:12, todos, sin excepción, todos se desviaron. A una se hicieron ¿qué? ¿Cómo somos delante de Dios sin Dios? Va. ¿No hay quién? ¿No hay quién? Ahora, si usted sale a la calle y le pregunta a las personas, ¿es usted una buena persona? Por supuesto que sí. Cuando la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? No hay ninguno. Entonces yo no soy una buena persona, ¿no? Yo no soy una buena persona, por eso necesito a Dios, por eso necesito el perdón de Jesús, por eso necesito el sacrificio de Cristo, porque yo no soy una buena persona. Y entonces sigue diciendo la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay. ¿Qué le parece? Dice Dios, no hay ni un bueno. Vamos a escanear la tierra. Y no encuentran ni uno bueno, ni uno. Ahora, cuando yo voy a llegar al arrepentimiento, tengo que llegar a estas conclusiones. Mi vida no es lo que Dios quiere. He cometido errores, he hecho pecado, he mentido, he hecho lo malo ante los ojos de Dios. No soy una buena persona. Necesito entonces el amor de Dios. Mira lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, diles, vi yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero que la gente vaya al infierno, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Aquí es donde yo le digo, el Antiguo Testamento tiene que ver con volverse. Es, usted va por un camino y dice, no, este camino no es de Dios. Y se arrepiente, se da la vuelta y regresa a Dios. Ese es arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Por eso dice, deje y vuélvase a Dios. ¿Por qué? Porque necesito entender que no soy buena persona. Necesito entender que soy un pecador. Necesito entender que he ofendido a Dios.
Volveos, volveos de vuestros malos caminos, para que no muráis, casa de Israel. Esta historia la conoce usted. Es un joven, es una parábola en la Biblia, es un joven que su papá tiene mucho dinero, dice la parábola. Y él dice, Padre, dame la parte que me corresponde de mi herencia. Él era el más joven. Y según la Biblia, o la cultura judía, el que heredaba era el mayor. A él no le tenían por qué dar herencia. Él era el segundo. Pero él pide herencia y le dan la herencia. Dice que se va lejos de su papá. Lejos, lejos. Y ahí dice que derrochó todo su dinero con mujeres y vino. Se ponía. Y ahí tenía amigos, y ahí tenía compañeros. Pero conforme se fue gastando su dinero, se acabaron los amigos, se acabaron los compañeros, y llegó a estar absolutamente solo. Ahora, ¿por qué el Señor hace esta alusión? Porque para el judío, el cerdo es un animal inmundo. En las cosas que Dios dice en Levítico, el cerdo aparece como un animal inmundo para los judíos. Por eso dice que le tocó cuidar a los cerdos. Y estaba él sentado ahí, mirando los cerdos con hambre. Le tronaban las tripas, tenía hambre. Dice, si tan solo me pudiera comer la comida de los cerdos. Y entonces viene este versículo, y ese es el versículo interesante en toda la historia. Y dice, y volviendo ¿en qué? ¿En qué estaba entonces? En do. Y volviendo en sí, en otras palabras, le hizo clic en su cabeza. ¡Ah, qué tonto soy yo! ¡Qué tonto soy yo! ¿Por qué? Dice la Escritura. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y él queriéndose comerlo de los cerdos. Y yo aquí perezco de hambre. Cuando uno llega a eso, cuando uno llega a ese punto, es cuando Dios puede hacer algo en la vida de una persona. Pero cuando usted todavía se siente buena gente, Dios no puede hacer nada con usted. Usted necesita entender lo que usted es. No es una buena persona. Entonces, el Señor dice, volvió en sí. Es como, ¡pah!, se le encendió el foco y dice, yo aquí, y mi papá es rico. Y volvió a la casa del Padre. Pero me gusta la frase, volvió en sí. Quiere decir que estaba negado. En su pensamiento él estaba mal. En su forma de ver la vida él estaba mal. Hasta que ¡pac!, le hace su cabecita y dice, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que yo no quiero para mi vida. Volvió entonces en sí, reaccionó. Otra historia, Hechos capítulo 12. Este es Pedro el que predica, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿cómo lo aprobó? Con maravillas, prodigios y señales. Ahora, preste atención. Dice que esto es aprobación. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Porque necesitaba ¿qué? ¿Necesitaba qué? ¿Necesitaba qué? ¿Qué otra palabra tiene de aprobación? Probar. ¿Qué necesitaba Jesús probar? Que Él era el Hijo de Dios. Y ahora la gente dice, bueno, hagamos milagros. No, hombre, sí, solo hay que leer la Escritura. Y la Escritura le dice a usted por qué la razón de las cosas. Y dice aquí, mire, varones israelitas, Jesús Nazareno, aprobado por Dios. Pero ¿cómo sabía la gente que Él era el Hijo de Dios? Pues fácil. ¿Cómo era? Maravillas, prodigios y señales. Que Dios, ¿qué dice? Que Dios, ¿qué? Hizo. Yo sé que esto le va a volar la cabeza, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién hizo los milagros? ¿Qué dice la Escritura? ¿Jesús qué fue entonces? ¿Jesús qué fue? El medio. Ahora, acuérdese que cuando Jesús vino a este mundo, vino negado. Él vino negado, dice Filipenses. No estimó ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él no dejó de ser Dios, pero a este mundo no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad de otro, usted tiene que estar despojado de usted. Y entonces aquí usted entiende esta situación, ¿ve? Y entonces dice, hizo entre vosotros, por medio de Jesucristo, muchas maravillas y señales. Y a Jesús, dice Pedro, a entregado por el determinado consejo y predeterminado conocimiento de Dios. Entonces, ¿la muerte de Jesús fue una casualidad? No. ¿Qué dice acá? Un predeterminado y anticipado. Entonces dice, yo sé que iban a matar a mi hijo. Jesús cuando vino sabía que iba a morir. Él ya lo sabía. No, a Dios no le pasa nada por casualidad. A Dios no le asusta nada. Dios tiene el control de todo. Entonces sigue diciendo la palabra. A entregaron por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, le está hablando al pueblo, y matasteis vosotros los judíos por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Entonces, dice el Señor, mire, ¿por qué le estoy hablando yo del arrepentimiento? Dice, ¿por qué? Porque yo tengo el poder. Porque yo tengo el poder, tengo la autoridad. Pero necesito que ustedes, ¿qué? Se arrepientan. Sin el arrepentimiento no funciona la vida cristiana. No funciona la salvación en Dios. Segunda cosa, entonces dijimos, un cambio de sentimiento. El arrepentimiento involucra un cambio de sentir, un cambio de gustar cosas, dice 2 Corintios. Sino que me alegro, dice Pablo, no porque ustedes se hayan entristecido, no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza que ustedes sienten los llevó ¿a dónde? ¿Los llevó a dónde? Cuando el hijo pródigo estaba allí, metido con los animales, con los cerdos, y se vio hasta el trabajo más sucio que podía hacer un judío. ¿Qué pasó? La tristeza nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ahora, hay personas que nunca se han arrepentido ni han estado tristes por el pecado. Y por eso lo cometen una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cuál es el problema? Que no han sentido esta tristeza profunda de haberle fallado a Dios. Llegar a este punto de haberle fallado a Dios. Entonces Pablo dice, ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. De modo que nada fueran perjudicados, dice, por parte de nosotros. Esa tristeza nos lleva al arrepentimiento. Entonces hay un cambio de sentimiento. Porque ahora me siento triste, me siento profundamente culpable. Hay un cambio allí. Lucas 18, una actitud liviana hacia el pecado produce una fe superficial. El pecado, si usted dice, bueno, ¿qué tan grave es el pecado? Mire a Jesús clavado en una cruz. Esa es la causa del pecado. Si no, Jesús no hubiera muerto en la cruz, si no fuera tan importante. Y entonces sigue diciendo Lucas 18, dice la palabra de Dios. A unos que a sí mismos se consideraban justos, ellos se consideraban buenas personas, y ya vimos que no hay ninguna persona buena. Y menospreciaban a los demás, porque cuando yo me creo más que los demás, tengo un problema. Jesús le dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era ¿qué? ¿Por qué no querían a los cobradores de impuestos? Porque eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano.
Por eso no los querían, porque eran personas que se habían vendido al Imperio Romano. Porque yo, para ser publicano, tenía que comprar mi puesto y tenía que sacarle provecho. Muy parecido a lo que pasa en Guatemala. Entonces dice acá, puesto en pie, el fariseo, y mire, le subrayo acá, ¿cómo oraba el fariseo? ¿Qué quiere decir eso? No oraba con Dios, él platicaba con él mismo, porque lo que Dios esperaba no era lo que él va a decir. Entonces, ¿qué dice este publicano a sí mismo? ¿Cómo es que él platica con sí mismo? Y entonces dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo soy especial. Yo soy una persona que, no, después de Jesús yo. Esos que son ladrones, hablando del publicano, injustos, adúlteros. ¿Eso es cierto? ¿Varones adúlteros? Ay, pastor, ¿por qué me varón adulto? Dice la Biblia, ¿no lo digo yo? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. No necesita ir a la cama con ella, con Dios. Así es la santidad de Dios. Así es la santidad de Dios. ¿Soy yo? Él dice, yo no soy adúltero. ¿Será que él nunca había visto una hermanita ahí en la sinagoga? Claro que sí. Pero él no se consideraba a sí mismo adúltero. Porque él no ve cómo es de Dios de santo en todas sus áreas en la vida. Y entonces sigue diciendo, no soy adúltero, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ahora empieza a decir lo que él humanamente hace. Ayuno. Mire, él se mantenía delgadito, ¿no? Sin ir al gimnasio. Ayuno, dice. Y cuando uno habla de ayuno, dice, qué espiritualidad. Dice Dios, no. La espiritualidad no está en lo que yo hago. La espiritualidad está en entender lo que Él hizo por mí. Vivir a la luz de lo que Él hizo por mí. Y entonces sigue diciendo Pablo, el Señor, perdón. 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que gano. ¿Qué hace? ¿Saben que estos eran tan fieles, tan fariseos? Había un costal entonces de frijol. El 10% es de Dios, decían ellos. Entonces, contaban cada frijol. Porque yo le quería dar a Dios el 10%. Contaban. Entonces, me salieron tantos. Entonces, ¿cuánto es el 10%? Esto. Empezaban a contar. ¿Cuánto era para Dios? Dice, ¿se da cuenta? Que muchas de las cosas que son espirituales, realmente lo que demuestran es la carnalidad del ser humano. Miren, versículo 13. Pero, este está bonito, pero el cobrador de impuestos, desde lejos, ni siquiera estaba cerca, él llegó al templo y se quedó hasta allá atrás. Y desde lejos dice, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy ¿qué? Porque soy ¿qué? ¿Sabe qué es lo que a Dios le gusta cuando usted reconoce lo que usted es? ¿Qué soy? Que soy un pecado. Ahora, eso es lo que a la gente le cuesta reconocer. Por eso tiene que haber un cambio de sentimiento. Porque entonces ya no me siento bien como era. Ahora necesito sentirme como la Escritura dice. ¿Qué soy? Un pecador. Entonces dice la palabra. Yo les digo que el publicano, volvió a su casa justificado. Quiere decir salvo. Quiere decir ya no va al infierno.
y el otro fariseo no. Porque cualquiera que enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice? Entonces el secreto de la vida cristiana, ¿cuál es? Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, dice el Salmo. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? Humillados. Mire, usted no voltea a ver al otro hermano y dice, yo vivo mejor que el hermano. ¿Quién es usted para decir que usted vive mejor? ¿Usted conoce el corazón del hermano? Usted conoce su corazón, pero no conoce el corazón de los demás. Usted puede juzgarse a sí mismo, pero no puede juzgar a los demás. Y entonces dice el Señor, él fue salvo, mientras que el otro no. Porque Dios no le gusta que usted se sienta la última Coca-Cola del desierto. 2 Corintios 7. La tristeza que proviene de Dios. Mire, pues aquí vamos a hablar de dos tristezas. La tristeza que proviene de Dios produce. ¿Qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. En otras palabras, no hay salvación sin qué. Sin arrepentimiento. Porque dice, produce arrepentimiento para salvación. De esto no hay que arrepentirse, no hay que avergonzarse de estar arrepentido y de sentirse el más insignificante de los hombres. Pero la tristeza que proviene del mundo, ¿qué dice? Hay una tristeza que no es de Dios y una tristeza que es de Dios. Cuando esa tristeza me lleva a Dios, cuando esa tristeza me lleva a los caminos de Dios, cuando esa tristeza me lleva a confesar a Dios, es una tristeza de Dios. Pero cuando la tristeza, los problemas, las necesidades, las angustias me hacen alejarme de Dios, ¿de dónde proviene esa tristeza? ¿Y qué produce esa tristeza? Muerte. Se lo explico de esta manera. Aquí tenemos Jesús siendo crucificado y Judas fue y se ahorcó, dice la Biblia. Ahora, él estaba arrepentido, porque dice que cuando vio lo que le pasó a Jesús, agarró el dinero que le habían pagado y se fue con los que le habían pagado el dinero para entregar a Jesús y dice, aquí está su dinero. Y ellos dicen, ve, tu problema. Mira qué haces con tu dinero, pues ya lo hicimos. Fue y se mató. Él estaba arrepentido según el mundo o estaba arrepentido según Dios. ¿Por qué? Porque le pagó con muerte. Estaba tan triste, estaba tan frustrado que fue y se ahorcó. El camino, la solución fue quitarse la vida en vez de humillarse, que fue lo que hizo Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, al igual que Judas. Pero ¿qué hizo Pedro cuando oyó que el gallo cantó? Dice que se fue a un lugar aparte y lloró amargamente. Y le dijo, Señor, he pecado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué fue lo que no hizo Judas? Porque la tristeza, los problemas que me entristecen, que no me acercan a Dios, provienen del mundo. ¿Y a dónde me va a llevar esta tristeza? Es que es mejor estar muerto que estar llevando este sufrimiento. Mejor me muero. Cuando no saben que están tomando la peor de las decisiones porque se van a un lugar donde ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Bueno, dice el Salmo 51. Ese es el salmo que escribe David después de haber pecado con Betsabé. Dice, contra ti solo he pecado. Y uno dice, momento. ¿Contra quién pecó? ¿Contra Betsabé y su esposo o contra Dios? Mire, cuando uno tiene la perspectiva correcta, como David, el pecado lo hizo para Dios. La santidad que él ofendió fue la de Dios.
Entonces, cuando usted entiende esto, entiende lo que está pasando, el salmista dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es arrepentimiento. Eso es volverse a Dios para que sea reconocido por justo. Él es justo y por eso pide arrepentimiento en tus palabras y que seas tenido por puro en sus palabras. Por eso necesito arrepentirme. Eso es lo que está diciendo David. Ahora, el rey Saúl nos da el ejemplo equivocado. Dios le dice que tiene que ir a un pueblo y tiene que matarlos a todos. A todos, a todos. A todos. Niños, viejos, todos tienen que morir. Y viene Saúl y no mata al rey y no mata al ganado, cuando Dios le había dicho todo. Entonces viene el profeta Samuel y él dice, entonces Saúl dijo a Samuel, ¿cuál era su pecado? No haber obedecido la voluntad de Dios. Entonces dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Tuvo más temor al pueblo que a Dios. Y consentí la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado. Uno diría, bueno, va por buen camino, se arrepintió. Momento, sigue leyendo. Versículo 30. Y le dijo Saúl, yo he pecado, pero te ruego que ¿qué dice? ¿En quién está pensando él a la hora de arrepentirse? En él. ¿En qué iban a decir de él como rey? Él no está pensando en Dios ni en su santidad. Él está pensando en él. Y él dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adoremos a quién. Él estaba consciente que Dios, ¿qué? No era su Dios. El pecado lo tenía allí. ¿Por qué nos arrepentimos? ¿Queremos quedar bien o realmente lo hacemos porque estamos conscientes que hemos afectado la santidad de Dios? Entonces el arrepentimiento tiene que ver con pensamiento. El arrepentimiento tiene que ver con sentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida, un cambio de propósito. Ese cambio incluye entonces 3 cosas. Confesión de pecados, el abandonar el pecado, porque no solo es confesarlo, y volverse a Dios. Y vamos a hablar acerca de esta situación. Lucas 15, el mismo pasaje el joven que ha dejado a su casa. Entonces él dice, volviendo en sí, empieza a hablar con él mismo y dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, ¿he pecado qué? En otras palabras, ¿con quién pecó? Con Dios. Con Dios es el problema del pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él está pensando qué es lo que le va a decir a su papá. Y levantándose, ahora cambió de propósito de vida. Ya no va a estar metido con los cerdos. Ahora va a ir con el Padre. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo... Ahora, ¿cómo huele una persona que cría marranos? ¿Qué olor tenía ese joven? No tenía ni para comer, mucho menos dónde dormir, mucho menos para bañarse. Pero el papá amaba a ese muchacho. No le importó. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, venimos con nuestro pecado. Y el pecado apesta para Dios que es santo. Pero nos abraza y nos acepta. Porque venimos con la actitud correcta de arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces nuestra vida toma otro sentido. No solamente hay reflexión. Se entristeció por causa del pecado, sino que se levantó y dirigió sus pasos hacia su Padre. Hubo un cambio de propósito en su vida, un cambio de la vida.
El arrepentimiento no es solamente un corazón quebrantado por causa del pecado, sino el acto de abandonarlo por completo. Entonces, cuando una persona llega a conocer a Dios, cuando la persona está harto del pecado, ¿en qué momento él reaccionó en la situación en la que estaba? Hasta que llegó a tocar fondo y verse hasta dónde yo he llegado. Yo tenía los mejores vestidos, tenía los mejores anillos, tenía dinero, tenía todo. Y ahora estoy aquí, toqué fondo. Ahora, si usted le pregunta a este joven rico, ¿quiere regresar otra vez con los cerdos? ¿Qué va a decir él? Pero pregúntele a muchos cristianos, ¿quiere regresar a su pecado? Porque ¿qué es lo que no hay? Arrepentimiento. El arrepentimiento me hace estar hastiado del pecado. Hastiado del pecado. ¿Se recuerdan ustedes de Rudy, esposo de Betty? El día que se convirtió. Él era un hombre que llegaba a los estudios bíblicos que teníamos en casa con su familia. Él llegaba a bolo. Y él era bien blanquito, ¿se acuerdan? Llegaba colorado y no sabía, andaba colorado. El día que se convirtió, él dijo, ya no quiero esta vida. Esta vida no es vida. El alcohol me tiene esclavizado. Vaya a verlo. Nunca jamás volvió a ser alcohólico. Pero tiene que llegar al punto en qué? En que uno diga, ya no quiero esta vida. Hasta que usted llegue a ese punto, usted puede estar consciente que se arrepintió y que hay salvación en su alma. Pero si usted todavía de vez en cuando se echa su viajecito, a ver cómo comen los cerdos, a estar con ellos, a oler un poquito. Así es el arrepentimiento bíblico. Un cambio de propósito, es decir, la confesión de nuestros pecados. El propósito del hombre siempre ha sido ocultar. El hombre no va a reconocer su pecado, los oculta. Miren lo que dice acá. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué hace? Y se aparta, ¿alcanzará qué? La misericordia de Dios. ¿Ve? Yo vengo delante de Dios y no me quedo con nada oculto. La peor tontera que uno tiene es querer engañar al sueño, querer dormir al sueño. No se puede. Dios es Dios y Dios me conoce. Cuando yo llego, Él ya sabe todo de mí. Lo que Él quiere es que yo lo confiese delante de Él. Y cuando yo me quedo con algo, no voy a prosperar. Hay algo que no confesé. Hay algo que no me está dando esta vida abundante. Dice Proverbios 15:13, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos. Si usted pudiera ver la manita de Dios ahí arriba, le hace. Estoy mirando, estoy viendo a los malos y a los. ¿Se acuerda que uno le dice así a los hijos cuando están pequeños? No haga eso porque lo está viendo Dios. Pero Dios nos está viendo a todos. Y esa es una verdad. Es una verdad en la Biblia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o tienen un pleito con un hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar. No me interesa tu altar sin antes una reconciliación, dice Dios. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, así es la santidad de Dios. Dice, a mí no me interesa lo que tú haces. Me interesa que me obedezcas. Si estás aquí y te acuerdas que tienes algo con tu mujer, va a reconciliarte con ella. Si te acuerdas que tienes algo con tu jefe, reconcíliate. Usted me va a decir, bueno, lo vamos a dejar para mañana.
y mañana. Y ahí es donde se va acumulando. Ahí se va acumulando. Y el Señor dice que Él ve todo, todo. Miren lo que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué hace Dios? La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Nos hace mantener relación con Él porque Él es un Dios de luz. Y cuando usted peca, entonces, ¿qué tiene que hacer? Confesar y vuelve a tener comunión con el Dios que dijo: yo soy la luz del mundo. Segundo, un cambio de propósito también tiene que ver con renunciar al pecado. Dice Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su pecado. Ese es arrepentirse. Ya no quiero esta vida de pecado. Yo quiero ser santo, yo quiero vivir para Dios, por Dios. Y cuando Dios venga, cuando yo me muera, estar seguro que estoy en el cielo. Me gustó este chamaquito, mira. Y da la vuelta, arrepiente por donde va y se regresa. Un cambio de propósito es regresar a Dios. Y tenemos un ejemplo aquí con los hermanos de Tesalónica. Porque ellos mismos cuentan, el mundo alrededor, las ciudades alrededor de los tesalonicenses, decía, ellos mismos cuentan de vosotros la manera en cómo nos recibiste y cómo os convertiste. ¿De qué? De los ídolos a Dios. Cuando los hermanos de Tesalónica se convierten, queman libros, queman imágenes, porque ya no van a regresar. Por eso dice, ¿cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios? Pero usted dice, aquí lo voy a dejar, lo voy a tapar para que no se empolven. No, dice, ellos se despojaron de eso y se volvieron a Dios, el cual es amplio en perdonar. ¿Cómo se produce entonces el arrepentimiento? El arrepentimiento es primeramente un regalo de Dios, un regalo de Dios. Hechos 11. Entonces, oído estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios ¿qué? ¿Ha dado Dios qué? El arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un regalo que Dios da. El judío pensaba que era exclusivamente para él, pero cuando ven cómo es la manifestación del Espíritu en los gentiles, a ellos también. No solamente a nosotros nos dio el regalo, también se lo dio a ellos, este regalo del arrepentimiento. Dice el versículo 25, del capítulo 2 de Timoteo. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque quizás Dios, ¿qué dice? Los que se oponen al evangelio, dice el Señor, quizás Dios, dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es un regalo de Dios. El entender el arrepentimiento y vivir el arrepentimiento es un regalo absoluto, total de Dios. Dice Hechos 5, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis, colgaste en un madero. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar a Israel ¿qué? ¿Para dar qué? Entonces, ¿quién es el que da el arrepentimiento? Pero usted tiene que tener su corazón sensible. Usted tiene que estar harto del pecado. Dice Dios, bueno, te voy a conceder el arrepentimiento, esa tristeza profunda que te va a acercar a mí para que tengas el sentido de vida que deberías de tener. El arrepentimiento también es producido y se ve a través de algunos gestos humanos. Mire aquí lo que va a pasar en la historia. Este es Jonás. A Jonás lo mandan a predicar a Nínive y él agarra el lugar contrario y se va para España. Según el mapa de ahora, se va para España en vez de irse para Nínive. Y Dios tiene varias casualidades en el libro. Por casualidad, comenzó una tormenta. Y por casualidad, había un gran pez. Que por casualidad,
vomitó a Jonás en Nínive. ¿Mm? Y entonces Dios le dice, tienes que ir a predicar el arrepentimiento. Pero él no quería. Y uno dice, es que ese es un hombre malo, ese es un hombre perverso. ¿Cómo no quería? Cuando usted se entera cómo eran los ninivitas, ¿sabe una de las cosas que les fascinaba a los ninivitas, de sus enemigos? Era enterrarlos con la cabeza de fuera. Le llenaban su cabeza de miel y le llevaban hormigas. Usted moría lentamente. Y cuando le dicen, tienes que ir a predicarles a esos, no, yo me voy para España, dicen. En este contexto es que sucede esto. Él regresa después ya que ha sido vomitado por el gran pez. Y entonces comienza a predicar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era su gran predicación. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Lo que no hizo Jonás, los hombres de Nínive pecadores creyeron a Dios. Y clamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio. El cilicio es el brin que usted conoce hoy. Sí, donde viene el café. Ahora, póngase usted su trajecito de brin. ¡Eso pica! ¡Ja! Ese es el cilicio. Se ponían unas ropas de cilicio para estar incómodos y estar conscientes de lo que estaba pasando. Y entonces dice, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestidura y también se vistió de cilicio y se vistió de ceniza. En el Antiguo Testamento la ceniza era un acto de humillación. Era agarrar la ceniza, echársela encima y usted quedar todo lleno de ceniza y la gente sabía que usted tenía una tristeza profunda. Ese rey hace eso. E hizo proclamar a Nínive, dice, en toda Nínive, por mandato del rey y por los grandes, diciendo, hombres, animales, mujeres, ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni les den a beber, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen al Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su maldad, de la rapiña de sus manos. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué Dios va a actuar totalmente diferente? Porque Él describe cómo eran ellos. Conviértanse, ¿ve? Tengan un cambio de pensamiento, tengan un cambio de sentimiento, tengan un cambio de propósito, ¿ve? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, ¿ve? Está diciendo, no somos buena gente. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios cómo se arrepintieron. Por eso le digo, el arrepentimiento tiene algo visible. Y vio que se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Cuando usted se arrepiente, hay cosas visibles. Hay cosas visibles que se ven que usted está arrepentido en su vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad? Ignorando que su benignidad o lo bueno de Dios te guía al arrepentimiento. Según de Pedro 3 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados. Apocalipsis 3 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué va a hacer Dios con el que ama? Si usted se dice creyente, le pasan cosas buenas cuando usted está alejado de Dios, usted no es hijo de Dios. ¿Qué va a pasar cuando usted, que es un hijo de Dios verdadero, se aleja de Él? ¿Qué es lo que dice la Escritura que Dios va a hacer? Yo reprenderé y castigaré a todos los que amo.
Porque el castigar a nuestros hijos, el darle disciplina a nuestros hijos es amor. No quiero que se desvíen. Por eso, disciplino. ¿Por qué entonces nosotros podemos ver muchas personas que se alejan de Dios y en vez de que les vaya mal, les va bien? Pues esa es la certeza de que nunca fueron. Nunca fueron. Porque Dios no se mete con hijos ajenos. ¿Mm? Dios va a disciplinar a los que son suyos, no a los que no son suyos. ¿Están conmigo? Algunos entonces de resultados del arrepentimiento. Número 1, el arrepentimiento causa gozo. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que, entonces el pecador tiene que, si no se arrepiente, entonces no hay fiesta en el cielo. ¿Cuándo hay fiesta en el cielo? Cuando un pecador que cambia su y cambia su. Si no, no hay. En el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Ahora, preste atención acá porque las palabras en la Biblia no están puestas por gusto. Que por 99 justos. Bueno, ¿hay justos o no hay justos? Entonces, ¿por qué dice aquí 99? Que se creen justos, que se creen buenos. Eso no puede hacer Dios nada por ellos. Dios solo puede hacer por aquel que se arrepiente. Entonces dice que por 99 que no necesitan desde el punto de vista de ellos que arrepentirse. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuándo es cuando hay fiesta en el cielo? Cuando el pecador se arrepiente. ¿Y qué dijimos que era arrepentimiento? Cambio de pensamiento. Cambio de pensar en cuanto al pecado y en cuanto a Dios. Siento cosas que antes no sentía. Antes no quería leer la Biblia, ahora quiero leer la Biblia. Antes no quería ir a la iglesia, ahora quiero ir a la iglesia. Eso me nació, ¿por qué? Porque me arrepentí. Y entonces usted puede ver esta situación en el diario vivir. Número 2, el arrepentimiento trae perdón y remisión de pecados. Deje limpio su camino y el hombre con sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. El Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que se arrepienten. Si usted no tiene a Dios en su vida, no tiene al Espíritu Santo. Si usted tiene a Dios en su vida, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Es una promesa de Dios. Entonces dice Hechos capítulo 2. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y entonces que cuando sus pecados han sido perdonados, cuando ellos se han arrepentido, entonces ¿qué? Recibiréis el regalo de la vida en el Espíritu. Es una bendición. Cuando yo me arrepiento hay gozo en el cielo. Cuando yo me arrepiento hay perdón de pecados. Y cuando yo me arrepiento, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Ahora yo tengo una fuerza que no tenía. Ahora yo tengo una vitalidad que no tenía. Porque me cambiaron mis pensamientos, me cambiaron mis deseos y me cambió mi propósito en la vida. ¿Qué aprendimos hoy entonces? El arrepentimiento bíblico tiene 3 implicaciones. Número 1, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y un cambio de propósito. Ese cambio de propósito incluye la confesión de nuestros pecados, el abandonar el pecado y el volverse a Dios. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? Dijimos que era un regalo de Dios y dijimos que lo producía por medio de medios humanos. Se ve humanamente cómo una persona ha cambiado. ¿Y cuáles son los resultados del arrepentimiento? Gozo en el cielo, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Dios no hizo a nadie para ir al infierno.
Cuando usted lee Mateo, dice que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando Dios hizo el infierno, pensó en Satanás y sus ángeles, los ángeles caídos. Pero como ahora el hombre cayó en pecado desde Adán, hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo nazco yo a la familia de Dios? Pues a través de aceptar a Jesús en mi corazón, arrepentirme de mis pecados, y entonces yo me convierto en un hijo de Dios. Entonces dice la Biblia que si nosotros entendemos este asunto del arrepentimiento, tendremos vida eterna. La predicación del Evangelio no es emoción, es entender. Es la experiencia de entender. La gente quiere sentir, pero el sentimiento es engañoso, pero el conocimiento perdura. La salvación tiene que ver con entender quién soy. Soy un pecador. ¿Merezco el infierno? Lo merezco. ¿Merezco el cielo? No lo merezco. Pero Dios, en su infinita misericordia, me perdona en Cristo Jesús y me da la oportunidad de tener la vida eterna. ¿Qué hago yo? Solamente arrepentirme. Señor, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero vivir en eso. Los problemas que tengo es porque vivo lejos de ti, sin duda, y cerca de ti. Tendré problemas, pero no estaré solo. El Espíritu Santo que mora en mí estará conmigo y me guiará y me ayudará. Incline su cabeza. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias, Señor, porque pusiste como forma, Señor, de poder entrar al reino de los cielos el arrepentimiento. No puede haber justificación, Señor, sin el arrepentimiento. No puede haber salvación sin el pecador arrepentido. Hoy, Señor, estamos viendo una predicación totalmente alejada, Señor, de estos valores, de estos principios. Y mucha gente dice ser cristiana cuando tiene su vida de cabeza. Pero un cristiano genuino, un cristiano verdadero, un cristiano que se ha arrepentido, tal vez no es perfecto, pero procura darle la oportunidad al Espíritu Santo para vivir cada día en comunión con Dios. Así que, Padre, sé que hay una persona necesitada de ti. Habla a su corazón. Nosotros no podemos hacer más que predicar el arrepentimiento, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hiciste tú, como lo hicieron los discípulos, como dice la Gran Comisión. Tú conoces el corazón de cada uno y la necesidad que cada uno tiene de Dios y la necesidad de poder ser salvo. Tú sabes, tú entiendes y conoces, Señor. Gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.